Bienvenidos a Revista Digital, un espacio para saber lo que se dice en las redes sociales y en el mundo de Internet. La reforma de los derechos de autor en Internet fue uno de los temas más recientes en el Parlamento Europeo. Los cambios en la ley que protege el trabajo de artistas y de medios de comunicación en línea son bastante criticados por los gigantes de Internet como Facebook, YouTube y Google. El Parlamento Europeo descartó en los últimos días la reforma legal de los derechos de autor en Internet en el continente europeo con 318 votos en contra frente a 278 a favor y 31 abstenciones. ¿Pero qué fue lo que realmente se votó?, se preguntan algunos. Bueno, la Unión Europea desea reformar y actualizar la normativa respecto a los derechos de autor en Internet. Entre los cambios se pretende garantizar un salario justo para todos los artistas que tienen una obra en línea, así como los periodistas que producen contenido en la web. La libertad de expresión es uno de los valores de este lugar de la web. Sin embargo, el eurodiputado alemán Axel Voss, quien es el mayor ponente de la iniciativa, dijo lo siguiente durante la votación en el Parlamento. Se trata de poner fin a la explotación de los artistas europeos, como ocurre en Internet. Estamos hablando de las amplias plataformas de los Estados Unidos, como Google y Facebook. Durante años han obtenido enormes ganancias gracias a la creatividad europea. Para entender un poco más sobre esta reforma, Esther Herrera nos cuenta desde Bruselas cómo fue la votación en el Parlamento y por qué se rechazó la reforma. ¿Por qué se ha rechazado? Había mucha polémica porque sobre todo esta directiva de derechos de autor trata sobre todo con dos aspectos muy importantes dentro de Internet. El artículo 11 y el artículo 13 de esta ley son importantes porque son los que exigen a las plataformas de Internet que paguen de forma justa a los autores y a los medios de comunicación porque sus informaciones se puedan publicar en sus plataformas. Es decir, cada vez que un cantante, por ejemplo, publique un videoclip o en YouTube, o por ejemplo, cada vez que un usuario quiera publicar una noticia de un medio de comunicación, Google o por ejemplo también Facebook tendrán que asegurarse que esta información no vulnera los derechos de copyright. Si estas plataformas no pagan de forma debida a los autores o a los medios de comunicación, esta información se restringirá porque está vulnerando derechos de autor. Según algunas plataformas, como por ejemplo Wikipedia o Google, esto va contra la libertad de expresión y finalmente es lo que se ha rechazado. La Comisión Europea puso en marcha esta propuesta en 2016 y desde entonces plataformas de música y generadores de noticias, por citar algunos, no han dejado de quejarse. La idea de esta reforma, como lo dijo Esther, es el de crear un campo de juego justo para todos, en el que artistas y medios de comunicación puedan negociar una compensación con los agregadores de noticias, como por ejemplo Google News. Como lo cuenta el artículo del diario El País, las plataformas como Google News usan gratuitamente partes de las obras periodísticas. Entonces, si la ley se logra reformar, se ayudaría a proteger el periodismo de buena calidad. En otro artículo del mismo medio cuentan sobre la protesta organizada por la enciclopedia virtual que todos conocemos, Wikipedia, la cual cerró su página durante las 24 horas previas a la votación en el Parlamento Europeo. Esta fue la manera de mostrar su oposición a la reforma. Según la comunidad española de Wikipedia, la propuesta de la Comisión Europea amenaza la libertad en línea, imponiendo nuevos filtros, barreras y también restricciones para acceder a la web. Dicha comunidad asegura que de aprobarse la versión actual, la iniciativa provocaría que acciones como, por ejemplo, compartir una noticia en las redes sociales sea mucho más complicado para la gente, incluso la propia Wikipedia podría estar en riesgo. A pesar de ser rechazada esta polémica, la decisión final ha sido aplazada para el mes de septiembre de este año. Bueno, y por otro lado, ¿qué han dicho aquellos que se verían beneficiados por dicha reforma? Uno de ellos que se pronunció fue el ex Beatle Paul McCartney, quien envió una carta a los eurodiputados, como cuenta el artículo del diario Le Monde. El cantante le pidió a los parlamentarios de votar a favor de la reforma de la ley de derechos de autor en Internet. Paul McCartney
como muchos otros artistas, reclaman una remuneración justa para que se protejan los derechos de autor en Internet. Bueno, y con esto terminamos la revista digital. Los invitamos a que sigan conectados en France 24 y france24.com.